Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches, noches, qué Buenas gusto, noches, profe. qué gusto verles. Buenas noches, disculpen un poco de Noches. congestión en la ciudad. Qué gusto verles. ¿Cómo están? Bien, profe. Profe, buenas noches. Bien. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles. Buenas noches. Bien, vamos a empezar la clase. Qué bueno verles. ¿Cómo están? Antes de empezar, me gustaría saber cómo están ustedes con el tema de la plataforma. ¿Han tenido algún inconveniente? Para ver si se solventa algún tema o todo está en orden. Si todo está en orden, espectacular. Me alegra mucho por eso, porque sí se ha trabajado un poco con respecto a el tema precisamente para que no exista, digamos, dificultades. Pero si es que de pronto hay alguna sugerencia, observación o algún problema que hayan tenido técnico en los foros, en las tareas, me comentan. No, profe, todo normal. Bien. Perfecto. Me comentan si están viendo ya el monitor. El monitor acá también del teléfono para poder comprobar que estamos en sintonía. Ahí estamos. Sí, estamos viendo la lámina. Sí. Excelente. Estoy viendo la transcripción. Ok. Bueno, en esta clase lo que vamos a realizar y ver en los minutos que nos quedan es sobre cómo la expresión corporal comunica. Es decir, nosotros estamos ya entrando en ya las partes más avanzadas de la perspectiva comunicacional. Y desde ese enfoque, la expresión corporal es siempre anterior al lenguaje verbal, lo habíamos visto. Entonces, ese lenguaje primario, espontáneo y universal nos comunica a partir del cuerpo, desde que nacemos, cómo lloramos, cómo sonreímos, cómo nos encogemos. El cuerpo siempre se forma, digamos, a través de, digamos, comunica desde esa perspectiva del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en redes sociales circular lo que denominamos gráficas como memes, a una persona cayéndose, expresa que allí hubo una intencionalidad en términos de miedo, de vergüenza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes seguramente alguna vez se han preguntado por qué incluso antes de hablar ya te has comunicado, es decir, antes de que tú te presentes, por ejemplo, en las exposiciones, ya estás comunicando. Entonces, desde que nosotros nacemos, usamos el cuerpo para expresarnos. Sí, habíamos hablado sobre el llanto, sobre las sonrisas, ¿no? Y hago un paréntesis de esto porque justo ayer leía un texto maravilloso que les voy a pasar, que se denomina la manipulación del llanto. Desde una perspectiva psicológica, es súper interesante la manipulación del llanto. Es decir, cómo a partir de, bueno, todo, digamos, ahora transversalizado con las redes sociales, cómo con el llanto puedes tú, o sea, desde pequeño, digamos, aprendes a que con el llanto puedes conseguir cosas, ¿no? Es decir, lloras y te dan de comer, lloras y te miman, ¿sí? Entonces, ese ejercicio se traslada incluso en adultos y seguramente ustedes van a experimentar, esperemos que no, por supuesto, esperemos que no, que tengan todo lo que se denomina eh, inteligencia emocional, pero si no, pues
serán víctimas de lo que se denomina el chantaje emocional a partir del llanto. Y el llanto como comunicación no verbal, entonces. Es un texto maravilloso ese, ya les voy a pasar, si les interesa. Pero, volviendo a este tema, entonces, esta comunicación no verbal no es algo nuevo. Viene desde tiempos antiguos y que hoy por hoy también lo vemos reflejado en esto que denominamos las redes sociales, ¿no? Sobre todo en TikTok, ¿no? Y en los Reels, como a partir de la música y el cuerpo empieza a comunicar a partir de la danza, de los gestos, la gestualidad, ¿no? Entonces el ser humano desde hace mucho tiempo ha usado todo lo que es el cuerpo para relacionarse con el mundo exterior y además con su comunidad. Entonces, la expresión corporal siempre es esa base de nuestra comunicación emocional, ojo con eso, porque es, digamos, nuestra manera más directa de decir las cosas. Entonces, si quieres verlo así, como nosotros estamos aquí y por lo tanto estoy haciéndome sentir y estoy haciéndome ver quién soy, ¿no? Entonces, siempre pensar en que antes de hablar nosotros ya estamos comunicando y que el cuerpo de alguna manera está comunicando en cada momento, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ya en cifras, más del 60% de la comunicación humana es no verbal. Eso quiere decir que nosotros, eh, o dicho de otra manera, dicen que las palabras, no sé si han escuchado este refrán, que dicen que las palabras se las lleva el viento. Es decir, eh, en el caso del cuerpo, el cuerpo no miente. Por eso es que habíamos visto, ¿se acuerdan la serie Miénteme si puedes? Es decir, el cuerpo siempre va a hablar de manera gestual, ¿no? Es decir, habla la verdad. Entonces, más del 60% de nuestra comunicación es no verbal. Eso quiere decir que lo que decimos con la mirada, con los gestos, con las posturas, con el nerviosismo, por ejemplo, cuando tú te coges el cabello, cuando estás eh, haciendo, digamos, evadiendo, digamos, algo, eh, o la distancia en términos de prosémica, habíamos visto el concepto de la prosémica, ¿no? Es decir, la distancia social, la distancia íntima, y cómo esa distancia se ve, digamos, invadida o también cedida, ¿no? Y muchas veces esa distancia habla más fuerte que las propias palabras, ¿no? Es decir, puedes decir, acércate, bueno, no sé, como puedes decir, como es mi mejor amigo, pero no tienes como esa súper confianza en términos de que entra a tu círculo más íntimo, ¿no? Es decir, en el caso de la prosémica que existen tres esferas, ¿no? Que las habíamos visto. Eso está en estos textos, que son maravillosos estos textos que ustedes tienen. Entonces, imaginémonos por un momento que estás en esta clase y una clase de danza en un bar y alguien te mira y evidentemente sientes esa sensación de que alguien te está mirando, ¿no? Entonces, eh, sin que alguien te diga nada, tú vas a sentir esa atracción, esa mirada que te transmite o miedo, o sorpresa, o alegría, ¿no? Entonces, eso es comunicación no verbal. Em, yo les voy a pasar unos textos hoy día, también para que lo puedan leer. Hay un autor que se llama Moreno, que es importante en el campo de la comunicación no verbal, y él dice que el cuerpo manifiesta nuestras emociones a través de lo que él domina, o sea, de lo que se denomina signos, ¿no? Es decir, un signo que no necesariamente es un signo lingüístico, ojo con eso. Es decir, ahí supera a Saussure en términos de la semiótica de Saussure, y es decir, para él, aunque no usamos palabras, nuestro cuerpo está operando a través de significados. Entonces, nuestro cuerpo siempre está hablando y por eso el teatro, habíamos visto, ¿no? En el caso de Don Clock, en el caso de la danza o en las películas o incluso en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Entonces el cuerpo tiene ese poder inmenso para
conectar con las demás personas para impactar o incluso para alejar también. Entonces, claro, si tú le generas una incomodidad a una persona, va a ir, se va a marcharse y se va a sentir rechazada. Y no necesariamente necesitas decirlo para que esa persona sienta que no es bien recibida. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si ustedes alguna vez se han puesto a pensar cuando cruzan los brazos eh, en una conversación frente a una persona, eh, ¿qué es lo que estás comunicando? Es decir, cruzas los brazos o te estás inclinando hacia la persona cuando estás interesado en el diálogo y tu cuerpo está comunicando de manera que muestra interés. ¿De acuerdo? La idea de la clase de hoy es ir clasificando los movimientos que usamos todos los días. Por ejemplo, los gestos, las posturas, eso, digamos, es parte de esta clasificación. Pero también están, además de los gestos, están lo que se denominan gestos automáticos, los gestos que son naturales, como casi, digamos, el reflejo, ¿no? Si alguien grita, te encoges, agachas la mirada. Si te emocionas, en cambio, levantas los brazos, te pones alegre. Y también hay las expresiones de ira, ¿no? Entonces, expresiones de ira, de miedo, de súplica o de reclamo. Son como estos gritos que el cuerpo da de manera silenciosa desde nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero también por otro lado están las posturas, es decir, las posturas también hablan, ¿no? La postura del cuerpo. Entonces, si estás erguido, vas a proyectar mucha seguridad, pero en cambio, si tú estás un poco encorvado, un poco agachado, pues estás probablemente demostrando que estás cansado, que estás inseguro y cruzar los brazos siempre, por lo general, es una barrera, ¿no? Es decir, estás poniendo una barrera para que ingrese alguien y si esa barrera se inclina hacia adelante puede ser eh, una sensación de defensa o invitación a defenderse, ¿no? Ok, entonces si todos los días nosotros sin darnos cuenta enviamos señales a nuestro cuerpo, a veces lo que decimos con nuestro lenguaje verbal es o bien complementado o bien contradecido con nuestro cuerpo. Entonces, si les ha pasado, por ejemplo, que alguien te dice estoy bien, pero está llorando, está con los hombros caídos, los brazos agachados, eh, y no te mira, digamos, a los ojos o sus ojos están lagrimeados, entonces tu instinto, tu corazonada es que el cuerpo está diciendo otra cosa, es decir, está esa persona mal, ¿de acuerdo? Entonces, la, la, la consistencia de este relato y de esta clase es clasificar algunos de esos mensajes que nosotros los vamos recibiendo, ¿sí? Que son mensajes silenciosos que emiten constantemente hacia una experiencia. ¿Ok? Y por un vaso de agua. Listo. Ok. Entonces, dentro de esa división, nosotros podemos ver, por un lado,
estos gestos automáticos que les habíamos dicho, ¿no? Son como esas respuestas emocionales que se vuelven respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, estos gestos automáticos son los que ustedes hacen de manera inmediata cuando tienen una emoción. Para ser más claros, mm, si alguien les lanza, por ejemplo, en carnaval, si alguien les lanza una bomba de agua, su reacción va a ser cerrar los ojos o cubrirse, ¿no? Entonces tu cuerpo reacciona de manera inmediata a ese impulso que tienes y a esa emoción, ¿no? Por eso es un gesto automático. Si te enteras, por ejemplo, que tienes una mala nota en la evaluación, vas, digamos, en ese momento a sentir, digamos, una ira, una rabia, ¿no? Eh, si estás, por ejemplo, eh, rogando que suceda algo, entonces haces un gesto de súplica, las manos vas a generar un gesto de súplica, es decir, si tú tienes una religión, o sea, judía cristiana, mormona, apostólica, romana, vas a tener una suerte eh, de resignación, digámoslo así. A ver, ok, bien. A menudo, a menudo nosotros pensamos en, un segundo, ok. Para María José Contreras, el cuerpo es condición radical de la significación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a menudo pensamos que el cuerpo simplemente representa lo que sentimos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo actúa como si fuera un traductor del pensamiento, ni más ni menos. Pero entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es cambiarnos este chip y pensar en por qué el cuerpo no solo que representa, el cuerpo produce sentido. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema que es importante que ustedes lo registren en términos de que el cuerpo no solo genera una representación, sino que el cuerpo produce sentido. Es decir, que no espera que pienses para actuar, sino que tu cuerpo es parte activa de la construcción de lo que genera significado. ¿Sí? Contreras, esta autora que es fundamental en el campo de la comunicación no verbal, dice que el cuerpo es esa condición radical de significación. ¿De acuerdo? Entonces, qué significa esto en términos de que el cuerpo es una condición radical de la significación? Que nosotros no somos simplemente cuerpos que dicen cosas, sino que nosotros somos cuerpos que significan solo con estar presentes. Con la presencia del cuerpo ya se está comunicando. Entonces, el cuerpo no es un ente decorador, si quieres ver así, una maceta, un plato, sino que es parte del mensaje, ¿no? El cuerpo en sí y es un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, el silencio corporal, por ejemplo, es parte de esos ejemplos, ¿no? Eh, entonces, las personas, por ejemplo, discuten y hacen silencio, pero siguen, por ejemplo, a centímetros del conflicto, ¿de acuerdo? Hay tensión. Siguiente lámina. Antes de pasar a la siguiente lámina, cuando vimos esa obra de teatro, vimos cómo se transmitía eh,
cada minuto con elementos de inmovilidad, de una mirada tensa, de un manejo del tiempo, con ese monólogo en términos de los objetos, ¿no? Entonces el público siente lo que es cuerpo y comunica, ¿de acuerdo? Sin necesidad de palabras, siempre está comunicando. Pasemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los gestos también tienen cultura, estamos pensando en que si nosotros en realidad pensamos que los gestos también tienen cultura, quiere decir que los gestos significan lo mismo en todo el mundo, pero no, esa es la idea. Es decir, no es que tienen ese mismo significado de manera universal, sino que muchos gestos parecen universales en la forma en que nosotros vamos usando el cuerpo también, y esta medida se vuelve, digamos, una medida cultural. Entonces el gesto no solo es biológico, sino que es emocional y también es histórico, social y aprendido. Ojo con esa palabra, aprendido. Entonces, la clase vamos a ir mirando cómo o explorando cómo los gestos varían según quién los hace, según dónde se hacen y según en qué contexto se hace. Ok. Todos nosotros tenemos gestos bastante únicos. Por ejemplo, levantar la ceja, el momento que saludamos, eh, cómo saludamos con las personas, ¿no? Entonces, estas son expresiones que forman parte de la identidad de la persona. Eh, y vamos creando, digamos, este proceso dialógico y dialéctico. ¿Ya? A ver, ahora, esto es interesante. Si nosotros observamos desde esa perspectiva más académica a las personas cercanas, cómo se ríen, cuándo se ríen, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene una forma corporal diferente de hacerlo, y por lo tanto esa forma es, vuelvo a insistir, única. Y por lo tanto existen gestos culturales. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, eh, la palabra un significado o cualquier palabra puede tener un distinto significado dentro de cada región del país. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo bastante famoso que dice que con la cabeza se hace sí en la mayoría de culturas occidentales, pero que en Bulgaria significa no. Y el gesto de los dedos en B puede significar paz en unos países y una grosería en otros. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos lo que se denominan gestos profesionales. Es el tercero y el último. Es decir, hay gestos propios eh, de ciertas personas que están, digamos, rejuntadas o envueltas en un tema, digamos, profesional. Es decir, un médico puede levantar la ceja de una forma particular para dar un diagnóstico. Un chef tiene movimientos casi coreografiados en la cocina al generar un emplatado, ¿sí? Entonces, él mismo, por ejemplo, construye mundos sin hablar, va persiguiendo a la gente, ¿no? Entonces, observar cómo, por ejemplo, se escribe en términos de una clase, no, y vamos a darnos cuenta que son
partes de ese rol profesional. Es decir, estos gestos son parte de la profesionalización, ¿de acuerdo? Que es diferente a los gestos universales, que son, que decíamos, ¿no? Que a pesar de las diferencias hay gente que todas las culturas se vuelven universales desde esa perspectiva, ¿no? Las lágrimas que habíamos hablado, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Y la pregunta del millón es aquí, porque esa sí es la gran pregunta del millón. ¿Cómo construyes cuerpo? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo construimos em, los vínculos desde el cuerpo? Voy a pasarles también. Bien. Nuestro cuerpo se adelanta y establece que el lenguaje oral, ese lenguaje silencioso, em, se complementa con el lenguaje no verbal, es decir, crea conexiones, crea barreras, ¿no? Entonces, una de las clases, digamos, de las claves es como este autor Fontaniel, un teórico que habla de la semiótica, desde esa perspectiva corporal, por supuesto, él dice que el cuerpo es un campo de presencia. Entonces, para él, ese espacio simbólico eh, es un espacio que se activa cuando dos cuerpos se encuentran. ¿De acuerdo? Por ejemplo, decíamos que el cruzar los brazos cuando alguien se acerca, eso es un punto clave. El abrir los brazos para recibir a alguien como un gesto de cercanía, de escucha, de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la energía corporal entre amigos y desconocidos se vuelve un factor clave. Les voy a dar un dato curioso y es que en espacios públicos, por ejemplo, el metro, el bus, el ascensor, eh, nuestro cuerpo se ajusta para no invadir al otro. Entonces, ustedes se dan cuenta en el ascensor, están así, se van a la otra esquina porque no quieren invadir el espacio del otro, ¿ya? Pero en cambio, si una persona te agrada y que está en esa misma posición, puede que esa persona te diga, acortemos esa distancia que generamos, ¿sí? Porque se percibe. Entonces es importante manejar también eso. ¿De acuerdo? No necesitamos, ahí lo importante del lenguaje no verbal es que no necesitamos para tocar, para acercarnos, ni hablar para conectar. Entonces a veces lo que se construye son vínculos y es simplemente la forma en que el cuerpo está presente ante el otro. ¿Ok? Bien, un segundo.
Entonces, a ver, si pensamos que eh, solo las palabras están comunicando, los gestos y el cuerpo también comunica, como habíamos visto. Entonces, si ese es el factor clave, vemos que esos elementos son los que nos permiten, por ejemplo, interactuar. Cuando vimos la obra de Don Clock, habíamos visto como la silla, la señora plancha, el señor reloj, la radio, el sombrero, una mochila, es decir, todo también tienen un valores simbólicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos expresivamente el cuerpo y el objeto, vemos que forman parte de ese mensaje conjunto, ¿ya? Este autor, que se denomina Fontanier, lo plantea así, dice que el cuerpo no está aislado, sino que se relaciona con los objetos. Y al relacionarse con los objetos, los transforma, los da sentido. Entonces, un objeto no significa que, digamos, ese objeto en sí no significa lo mismo cuando está en un lugar exhibiéndose, en un stand, en una vitrina, que cuando cargas con intención, es decir, con una emoción ahí, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, en una obra de teatro actúas llevando una maleta pesada eh, y no dices nada, solo tus gestos hablan, el sudor fingido, la colocación del cuerpo, pueden expresar carga. María Verónica, cuéntame. María Verónica. Creo que se le prendió el micrófono a María Verónica. Ok, a ver. Voy a pasarles, antes de que termine la hora, voy a pasarles la presentación y los textos que les había mencionado para que lo tengan, porque son textos muy buenos. Y está un compilado. Bueno, ya, compilado y también les voy a pasar este texto que es muy bueno y que les va a servir. Y también les voy a pasar la presentación. Y en la plataforma va a estar también, ya, ahorita les pasé. Y en la plataforma también va a estar ya toda esta misma presentación con la hoja membretada y todo. Pero es importante que la tengan para que de esa manera ustedes puedan también tener a primera mano tanto el texto que me basé, que está en el compilado, como el texto que se denomina complementario, que es un texto bastante bueno para que ustedes puedan ir revisando con respecto a este tema. ¿De acuerdo? Ok. Joan, ¿alguna pregunta? No. Ok. No, muchas gracias. Creo que Candy Pane. Buenas noches, profe. Es sobre, yo tengo una curiosidad, o sea, una duda. Es sobre el deber que tenemos que hacer individual en lo que usted pone que
O sea, tenemos que hacer las 10 diapositivas y aparte tenemos que hacer un documento en tercera persona. Vania querida, al inicio de la clase les dije que tenían la oportunidad para precisamente elevar eso. Ya, gracias, Te profe. explico. 7 minutos para justamente temas de tareas, deberes y cosas así. Pero no hay ningún problema. Si quieres, escríbeme en el grupo para solventar alguna duda. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ya van a creer. Ok. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por asistir. Gracias, Kevin. Gracias, Mateo. Gracias, Gracias, profe. Paula. Gracias, Gracias. profe. Profe. Que tengan- Gracias, profe. Linda noche. Hasta mañana. Buenas noches.